muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy me encuentro con el doctor Juan Camilo Medina Mazo, abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social o del Trabajo. Vamos a estar hablando hoy un poco sobre el tema de la pensión de vejez en Colombia, dado que es un tema muy consultado por parte de ustedes, cómo se hacen las solicitudes, quiénes tienen derecho, el tema de los fondos, si requieren o no requieren cierta cantidad de semanas o edad. Pues no sin antes, obviamente, agradecerle al doctor Camilo que nos acompaña esta noche. Doctor Germán, buenas noches para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Pues es un gusto para mí estar nuevamente compartiendo un espacio con cada una de las personas y tratar de aclarar esas inquietudes que giran en torno a la pensión de vejez. Bueno, claro que sí. Entremos en materia. ¿Quiénes tienen derecho a esta pensión de vejez en Colombia? Listo, doctor. Lo primero que hay que aclarar es que actualmente en Colombia existen dos regímenes pensionales. Uno que es el régimen de ahorro individual con solidaridad y otro que es el régimen prima con prestación definida. El régimen de ahorro individual con solidaridad es administrado por los fondos privados, mientras que el segundo, esto es el régimen de prima media con prestación definida, es administrado por Colpensiones. Entonces, dependiendo del fondo en el cual nos encontremos afiliados, pues van a variar los requisitos. Hablemos entonces de Colpensiones. Para que una persona se pueda pensionar hoy en Colpensiones necesita acreditar 1.300 semanas, sea hombre o sea mujer. Y la mujer necesitará acreditar 57 años, mientras que el hombre necesitará acreditar 62 años. Entonces, esos son los requisitos para que una persona se pueda pensionar hoy en Colpensiones. Frente al fondo privado, los requisitos varían un poco. ¿Por qué? Porque en los fondos privados se exige un capital necesario para pensionarse. Ese capital necesario aproximadamente está en 250 millones de pesos. Entonces, para que una persona se pueda pensionar en un fondo privado, necesita acreditar ese capital. Si no logra acreditar ese capital, le dan una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Que se pueda pensionar con 1.150 semanas. Y eso es lo que se conoce como la pensión de garantía mínima por vejez. Entonces, en un fondo privado se necesita igualmente la edad, 57 años mujer y 62 años hombre. Se necesitará un capital. Si no se acredita ese capital, se podrá pensionar con semanas, que son equivalentes a 1.150 semanas. Entonces uno logra ver una diferenciación para aquellas personas que están en Colpensiones y los que están en el fondo privado. Entonces uno podría decir, la persona que cotice con un salario mínimo, pues le sale más favorable, le conviene más estar en un fondo privado. ¿Por qué? Porque en el fondo privado pues se va a pensionar con el salario mínimo, pero va a requerir 1.150 semanas, mientras que en Colpensiones va a requerir 1.300 semanas. Entonces, esos son básicamente los requisitos que se requieren tanto en Colpensiones como en los fondos privados para poder acceder a una pensión. Bueno, hay un tema que siempre se discute, es que la pensión es irrenunciable, ¿correcto? Correcto, sí, señor. Eso es. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona es pensionada con esas 1.150 semanas en Colpensiones, no alcanzó el capital de aproximadamente 250 millones, pero tiene la edad y tiene las 1.150 semanas, se pensiona con una pensión por el salario mínimo? Esta proyección de esa pensión por el salario mínimo se hace conforme a los, digamos, ingresos que tuvo ese fondo de pensiones privados de toda la vida del trabajador mediante que cotizó, pues. ¿Qué Correcto. Pasa si la expectativa de vida de esa persona no es acorde a lo común? Es decir, la persona vive más de lo que normalmente pudiese vivir y se acaba lo que tenía ahorrado, le dejan de dar la pensión. Listo, entonces aclaremos algo. En Colpensiones se liquida una pensión con el promedio de los 10 últimos años, a diferencia de lo que sucede en un fondo privado. En un fondo privado, la forma para liquidar una pensión es muy diferente a la que establece o a la que tiene Colpensiones. ¿Por qué? Porque en un fondo privado la mesada pensional va a depender de múltiples factores. Uno de esos factores es el que nos menciona el doctor Germán, ¿sí? Los beneficiarios y la expectativa de vida. Entonces, el fondo privado, para el efecto de reconocer y pagar una pensión, pues debe tener en cuenta esa expectativa de vida. Si por alguna circunstancia ¿quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas,
apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. El fondo privado comete un error al momento de hacer la respectiva proyección de la pensión, ¿sí? Al momento de hacer el cálculo, pues esa situación no puede ser trasladada al afiliado. Le corresponderá entonces al fondo entrar a reconocer y pagar la pensión, y esa situación no puede afectar esa mesada pensional que venía recibiendo el afiliado o pensionado. Entonces esa situación le debe competir o le compete en este momento al fondo privado, y será ella la encargada, obviamente, de solucionar dicha inconsistencia. O sea, sí le tienen que responder. Correcto, sí, señor. Así se haya acabado el ahorro. Exacto. Igual, doctor, o sea, es muy difícil que el ahorro se acabe. ¿Por qué? Porque pues ellos hacen unas proyecciones, ¿sí? Y en esas proyecciones, pues obviamente tienen en cuenta la expectativa de vida. Está bien, se alarga un poco más la expectativa y esa situación no la tuvieron en cuenta. Pero ellos al momento de hacer esas proyecciones, pues igual también dan como un margen ahí de maniobra para si se puede presentar algún tipo de situación que pueda afectar de pronto el monto de la mesada pensional. Bueno, entonces ya sabemos que, porque esto es una pregunta que dejan mucho en el canal, y es, ¿qué conviene más, el fondo privado o el fondo público? Y según lo que le estoy entendiendo, una persona que cotice por el salario mínimo le conviene más entonces el fondo privado, dado que se puede pensionar en vez de 1.300 semanas, que es con el fondo público con el pensiones, serían 1.150 semanas, o sea, 150 semanas menos, ¿correcto? Exacto, sí, señor. O sea, para uno entrar a determinar a quién le conviene más, si estar afiliado en un fondo privado o en un fondo público, pues hay que revisar las condiciones particulares, pero uno podría decir algunas reglas básicas. La primera es si una persona está cotizando por un salario mínimo, pues ¿a qué más le conviene? Estar en un fondo privado, por lo que ya decía el doctor Germán. Son 1.150 semanas a diferencia de las 1.300 que pide Colpensiones. Son como 2 años y medio, un poquito más. Exacto. Sí, señor, son casi 3 años. Casi 3 años. Exacto. Entonces, esa sería una diferenciación y en esos casos le favorecería más a la persona el salario mínimo. Otra persona que por lo menos no alcance a acreditar el número de semanas, ¿sí? Hay personas que dicen, no, yo tengo 300 semanas, 400 semanas, no voy a seguir cotizando nunca más en la vida. Entonces uno podría decir, a esa persona que no va a alcanzar a pensionarse, le conviene más estar en un fondo privado, porque en el fondo privado le devuelven los aportes más los rendimientos financieros, mientras que en Colpensiones le devuelven lo efectivamente cotizado. Entonces, esa sería otra ventaja. Le conviene entonces a las personas que no van a cumplir nunca con los requisitos para pensionarse. Y también a quién le conviene más el fondo privado, a aquella persona que no vaya a tener beneficiarios para una pensión de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque en caso tal de fallecer una persona en Colpensiones sin beneficiarios, la pensión se pierde. Mientras que en un fondo privado esos aportes que fueron cotizados pueden entrar a la masa sucesoral, ¿sí? Y ya se tendrá que adelantar un proceso de sucesión para que esos dineros le correspondan a los herederos. Entonces uno podría decir que esas son 3 reglas básicas y que en esas 3 situaciones puede favorecer más estar en un fondo privado. Sin embargo, vuelvo y reitero, hay que revisar las condiciones de cada caso para entrar a determinar qué es lo que más conviene. Bueno, ya sabemos quiénes tienen derecho, los requisitos, la solicitud, cómo se puede adelantar. Listo. Por lo general, tanto en el fondo público como en los fondos privados, se radican unos formularios, se aporta una documentación, aproximadamente se espera unos 4 meses para que el fondo resuelva. Si al transcurrido esos 4 meses el fondo no ha dado una respuesta, sea favorable o sea negativa, el afiliado tendrá la posibilidad de presentar una acción de tutela. Pero por lo general es siempre casi lo mismo. Unos formularios, diligenciarlos, radicarlos, junto con otra documentación adicional. Hay mucha gente que le parece un poco engorroso ponerse a hacer ese tipo de solicitudes y deciden contratar a un abogado. La pregunta es, desde acá, desde Medellín, donde vos laborás, ¿se puede adelantar el trámite o las solicitudes de manera virtual, no? Ahorita por el tema de pandemia esto ha variado. Correcto, sí, señor. En este momento, pues se pueden hacer las solicitudes de manera presencial o de manera virtual, ¿sí? Incluso, pues por lo general todos los fondos privados tienen sede en la ciudad de Medellín y eso permite radicar los trámites independientemente de que el afiliado se encuentre en una ciudad diferente. Entonces, frente a esos trámites, pues actualmente no hay ningún tipo de inconveniente para gestionarlos desde la ciudad, diferente a la que se encuentre domiciliado el afiliado. Listo, doctor. ¿Qué nos queda faltando sobre este tema para que entremos a resolver las dudas y las inquietudes de los suscriptores?
Pues no, yo creo que de pronto sería muy bueno que pues que las personas que nos ven tengan presente que para el momento de liquidar una pensión de vejez es muy importante las semanas que se van a computar para acceder a dicha prestación económica. Entonces es bueno que se tenga presente que en ese conteo de semanas se van a incluir el número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones. También se van a tener en cuenta para el cómputo de las semanas el tiempo de servicio como servidores públicos remunerados. También se van a tener en cuenta en el cómputo de esas semanas las semanas cotizadas a cajas provisionales del sector privado que tuvieran a cargo el reconocimiento y pago de pensiones. Y también se tienen en cuenta el cómputo de los tiempos de servicios como trabajadores vinculados con empleadores que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de una pensión. Entonces es muy importante tener claridad de eso. ¿Por qué? Porque esas son las semanas que se van a sumar para efectos de reconocer y pagar una prestación económica por vejez. Las personas que desarrollan actividades catalogadas como alto riesgo, por ejemplo, la gente que trabaja con rayos X, ¿ese tipo de personas se pensionan o tienen la pensión de vejez a un menor tiempo o las pensiones de estas personas bajo qué modalidad se quiere? Listo, perfecto, doctor. Incluso eso sería un tema bueno tratar para el próximo video, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de la pensión de vejez y fuera de esa pensión hay unas pensiones especiales por vejez. Esas pensiones especiales por vejez, como lo menciona el doctor Guerrero, una de ellas es la pensión de vejez por actividades o por realizar actividades de alto riesgo. Otra pensión especial de vejez es la pensión de vejez anticipada por invalidez. Otra pensión es la pensión por padre o madre con hijo discapacitado. Entonces, esas son unas pensiones especiales por vejez. Y como son especiales, pues exigen unos requisitos totalmente diferentes a la pensión propiamente tal. La pensión de alto riesgo, ¿qué es lo que implica? Que el empleador realice un aporte adicional y esa persona, dependiendo del número de semanas que le realicen con ese aporte adicional, pues tendrá la posibilidad de disminuir su edad para acceder a una pensión de vejez mucho más rápida. Entendido. De hecho, me acordé del tema porque, si no estoy mal, cuando hablamos de las vacaciones, que son 15 días hábiles al año, si no estoy mal, la gente de rayos X, ellos le dan como 15 días hábiles, pero es cada 6 meses. O sea, eso es menor en tiempo. Exacto, frente a ese tipo de trabajadores, pues ellos tienen obviamente unas prerrogativas y unos beneficios adicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar expuesto a esos rayos X, pues sus expectativas de vida se disminuyen. Entonces, hay un tipo de beneficios y prestaciones frente a esos trabajadores. Bueno, doctor, vamos entonces a resolver las dudas y las inquietudes de los suscriptores. Dice Lina María que nos felicita por el programa, que es excelente. Gladys Medina dice, hola, buenas noches. Igualmente Alba Lucía. Buenas noches desde Medellín, dice Anderson Henao. Igualmente Gabriela dice que buenas noches. ¿De qué se trata? Dice Anderson. Estamos hablando de la pensión de vejez. Dice Alejandra que excelente. Luis nos manda una manito arriba. Dice Martín, dice buenas noches. Guillermo dice muy buenas noches, gracias por tan buen programa sobre pensiones. Gracias, dice don Guillermo. Don Carlos dice muy buenas noches, doctores. Vayan dejando todas sus preguntas a ver si las entramos a resolver una a una. Dice Amparo, doña Amparo, dice, buenas noches, abogado, felicidades, gracias por su apoyo, para eso estamos. Excelente tema, dice Alba Lucía. Carlos Maya dice, excelente programa. Ruth dice, buenas noches. Estela dice, pregunta, buenas noches, ¿esta pensión en el fondo privado es vitalicia? Es casi que lo que estaba preguntando yo, ¿no? Correcto, sí, señor. Entonces, ¿qué hay que aclarar? Que en los regímenes de ahorro individual con solidaridad hay varias modalidades de pensión, ¿listo? Entonces, dependiendo de la modalidad de pensión, pues también va a depender el monto de la mesada pensional y la forma en cómo se liquide dicha prestación económica. Entonces, existe la renta vitalicia y bajo esta modalidad, pues la pensión será reconocida de manera vitalicia. Pancho Orozco dice, buenas noches, gracias por su programa. De hecho, me parece interesante el tema de que estamos hablando ahorita del fondo privado, porque yo personalmente, como muchos colombianos, cuando empecé a trabajar, a mí me dijeron que qué fondo quería escoger, y muchos escogemos un fondo como sin tener la gran información, y pues veo que no escogí pues como mal fondo, entonces, según lo que hemos hablado acá. Y lo digo porque uno podría pensar que al ser privados en cualquier momento se van a la quiebra y nadie responde, pero hemos hablado que aunque sean privados, el gobierno nacional tendría que entrar a responder pues con los impuestos de todos, ¿no? Correcto. Dice Andrés, y eso es como la banca, ¿cierto?
Buenas noches, doctores, ya recibí la pulsera. Bueno, ese fue uno de los que se ganó la pulsera, la manilla. Dios los bendiga, es muy buena y muy bonita. Ya saben quién le está escribiendo. Bueno, recuerde que para que esa pulsera tenga todas sus funcionalidades, yo les recomiendo una aplicación que se llama ZEPP, ZEPP. La puede descargar para que haga uso correcto de ella. Por medio de esa aplicación se puede verificar el oxígeno en sangre, los pasos, el estrés, bueno, un sinnúmero. Es muy, muy, muy buena la manilla. María Eugenia dice buenas noches. Doña Alba dice, y cuando Colpensiones no le tienen en cuenta todas las semanas cotizadas. Hay un problema ahí porque es que mucha gente se le pregunta semanas cuando pasaron de Seguro Social a Colpensiones, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, supongamos que uno tiene 1.500 semanas y Colpensiones le liquida la pensión con 1.300 semanas. Sí, en este caso hay 200 semanas extraviadas. Entonces, cuando ya se logren evidenciar esas 200 semanas en la historia laboral, pues el afiliado podrá solicitar la reivindicación de la pensión de vejez. ¿Para qué? Para que se le aumente el monto de dicha mesada pensional. Ya lo que tendrá que hacer el pensionado o el afiliado es solicitar la corrección de historia laboral con el fin de que esas 200 semanas aparezcan y por ende proceda a la reliquidación de la pensión de vejez. Anderson nos dice, si en privado hay 25 millones, me los pueden regresar si no alcanzo a terminar. Eso es la devolución, ¿no? Sí, señor Anderson, si usted llega a cumplir los 62 años y no cumple con el capital o con las semanas necesarias para pensionarse en un fondo privado, el fondo procederá a devolverle esos dineros que tiene ahorrados. Claudia dice que ella no sabía que en el fondo privado esos aportes ingresan al proceso sucesoral. Exacto, sí, señor. Es así. Cuando la persona no tiene beneficiarios, esto es, cuando no está casada, no tiene compañero permanente, no tiene hijos menores de 25 años, ¿sí? Cuando no tiene padres que dependan económicamente o hermanos inválidos, como ya no hay beneficiarios para la pensión de sobrevivientes, ya obviamente esos dineros que se tienen ahorrados hacen parte de la sucesión y podrán los herederos a reclamar dicha. Bueno, Sonia dice buenas noches, que mil gracias, todos los temas se aprende más cada día. Gubernay dice buenas noches, doctores, gracias por las excelentes asesorías, para eso estamos. Luz Estela dice buenas noches, excelente programa. Gabriela dice, una mujer que le faltan 6 años por Colpensiones, ¿se puede trasladar al fondo privado? Máxime si no tiene herederos y ya tiene más de 1.300 semanas en Colpensiones. Listo, doña Gabriela. Frente a esa pregunta, pues hay que aclarar algo, ¿sí? Actualmente la postura de la Corte Suprema es muy clara. Se puede declarar la ineficacia de la afiliación de aquellas personas que se encuentran afiliadas a un fondo privado y eso les da el derecho a retornar a Colpensiones, ¿sí? Entonces, cuando no hay una asesoría suficiente, es posible retornar a Colpensiones, declarando la ineficacia de la afiliación. Pero actualmente, pues no hay muchos pronunciamientos de la Corte frente a si es posible de Colpensiones trasladarme a un fondo privado. Ya nos tocará revisar las condiciones particulares de su caso, si en algún momento estuvo afiliado a un fondo privado, si en algún momento el fondo privado no le suministró una formación correcta, clara y precisa. Entonces, eso podría de pronto dar lugar a retornar o a pasarse a un fondo privado. Pero es una nulidad de ese consentimiento, ¿no? Exacto. Entonces, ahí uno alegaría la ineficacia por una falta de información. Elizabeth dice, ¿qué es la pensión vitalicia? Listo, no, la pensión vitalicia, pues es realmente una característica de la pensión, ¿sí? La pensión se reconoce de por vida por todo el tiempo que dure el pensionado, ¿sí? Una vez fallezca el pensionado, si tiene beneficiarios, pues podrán acceder a dicha prestación económica los beneficiarios que por ley establece la ley 797. Janet Don dice, buenas noches, soy docente. Dice que ella como que quiere cotizar 500 semanas en fondo privado y ahora ingresa a fondo del magisterio. ¿Es mejor pasar ese importe a este? O sea, como trasladarlo. Un momentico, yo... Escríbanos bien, por favor, para poderles entender. Miminuta.co. Ingresa ya y descarga formatos legales que te permitirán eliminar reportes negativos en centrales de riesgo, multas de tránsito, hacer demandas y solicitudes judiciales. Accede a capacitaciones y asesorías en derecho civil, laboral, comercial, derecho de familia y ley de insolvencia económica. Visítanos en www.miminuta.co. Pero pasar que las semanas cotizadas que tiene en el fondo privado del magisterio.
Pues según lo que yo es más o menos como lo que Es yo lo que estoy diciendo, sí. Pero sí sería de pronto que nos aclare la señora Janet pues esa pregunta como para darle una respuesta más precisa. Joana dice, doctores, buenas noches. Quisiera saber si con el doctor se podría tramitar el cambio de fondo privado a Colpensiones cuando faltan menos de 10 años. Mil gracias. Sí, señora, si es posible, nosotros podemos adelantar esos procesos judiciales y obviamente pues en virtud de la virtualidad pues no hay ningún inconveniente frente a esa situación. Pedro dice que quiere que hablemos de la pensión sanción. Perfecto, es un muy buen tema. Dice Osvaldo, dice, buenas noches, cuando la pensión es por retiro forzoso, por inhabilidad laboral, tiene el derecho del 100% mayores de 65 años. Gracias por la información. Listo, pero hay algo que no me queda claro, o sea, retiro forzoso, pues ya obviamente es a la edad de 70 años, ¿sí? Ya cuando uno cumple 70 años, pues ya no puede ingresar a laborar, pero no sé qué tiene que ver el 100% y que sean mayores de 65 años. De pronto, si el señor Osvaldo nos aclara un poquito la pregunta para darle una mejor respuesta. Gabriela dice, a la persona ya le cancelaron su contrato de trabajo desafortunadamente por la edad. Ya no le dan trabajo en empresas como tal. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Listo, no, entonces señora Gabriela, pues habrá que revisar cuál es el número de semanas que tenga la persona cotizadas, ¿sí? Supongamos que a la persona le terminaron el contrato y le faltaban 3 años para cumplir las 1.300 para poder acceder a una pensión en Colpensiones, o tenía 1.150 semanas, o estaba próxima, perdón, a cumplir las 1.150 semanas en el fondo privado. Entonces, si a esa persona le terminaron el contrato de trabajo en esas circunstancias, pues tendrá la posibilidad de gozar de una estabilidad laboral reforzada por su condición de prepensionado y podrá acudir entonces a la jurisdicción constitucional para que un juez de tutela proteja sus derechos fundamentales. Entonces, ahí habría que revisar esa situación para entrar a determinar si sí gozaría o no de una estabilidad laboral reforzada. Dice Claudia que tuvo un familiar, un hermano que se murió y que era dejando cotizar 10 años en el fondo de protección. No era casado ni unión libre, pero quedaron 2 hijos menores de edad. En ese caso, la madre de los menores puede reclamar. Correcto, sí, doña Claudia. O sea, ¿qué es lo que pasa? La mamá tendrá que reclamar en representación de los 2 menores, ¿sí? Entonces, esa pensión se la pagan a la mamá, pero se supone que esos dineros es para que los hijos pues puedan satisfacer sus necesidades básicas, pero la madre es la que reclama por los 2 hijos. Dice Wilmer que qué maravilla de programa, de videos, que mil gracias y bendiciones. Y UR nos dice que él llevó los papeles completos para la pensión por invalidez y que qué paso sigue ahora. Listo, no, entonces, me imagino que ya el señor Duvernay para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez tuvo que haber estado calificado por el Fondo de Pensiones, estableciendo una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Una vez ya se radique la documentación para la pensión de invalidez, es esperar aproximadamente unos 4 meses para que Colpensiones dé respuesta a la solicitud referente a la pensión de invalidez. Una vez transcurrido ese tiempo sin obtener una respuesta por parte de Colpensiones o del fondo privado, pues tendrá la posibilidad de acudir a una acción de tutela. Stella dice que el programa es excelente y que bendiciones. Y doña Pancha Orozco dice que cuando se trabaja como practicante o etapa productiva en una empresa, se cotiza a pensión. Sí, señora, sí, se cotiza a pensiones y esas semanas deberán ser tenidas en cuenta por el Fondo de Pensiones al momento de emitir el acto administrativo o el documento mediante el cual se reconozca o pague una pensión. Dice Andrés que, doctor, que mi calificación en la nacional salió por enfermedad integral, la calificación fue del 62.09. O sea, eso da pensión, ¿no? Exacto, sí. Con un 62.09 da derecho a una pensión, pero aquí lo importante es que él está hablando de calificación integral. Entonces, cuando se habla de calificación integral, exacto, cuando se habla de calificación integral es porque se suman enfermedades de origen común y enfermedades de origen laboral. Entonces, en ese caso, al señor le toca verificar en el dictamen, ¿sí?, cuál fue la enfermedad o el origen que estableció la Junta Nacional en ese dictamen, porque si salió de origen común le corresponderá acudir al Fondo de Pensiones, mientras que si salió de origen laboral le corresponderá acudir a la ARL. Desde ese que ¿cuánto capital se requiere para pensionarse en el fondo privado sin contar las semanas? Aproximadamente eso está entre 250 millones de pesos, más o menos. Puede ser un poco más. Consigna ya 250 millones de pesos, el fondo le genera una pensión. Listo, ahí habría que revisar algo. ¿Qué es lo que pasa? Usted cotiza de acuerdo a su ingreso base, ¿sí? De acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su salario. Entonces, ese monto no sería posible cotizarlo,
por pensión obligatoria. Pero usted podría decir, por pensión voluntaria, yo podría realizar un aporte significativo. Pero decir de entrada yo voy a pagar 250 millones de pesos para pensionarme, pues no sería posible. O sea, una persona fácilmente podría decir que gana 10, 20 millones de pesos al mes y cotizar sobre esos 10, 20 para aumentar el monto de capital y poder sumar rápidamente los 250 aproximadamente. Exacto, sí, es posible. O sea, hay muchas personas que cotizan por el monto máximo y al cotizar por el monto máximo, pues muy rápidamente van a acreditar ese capital necesario. ¿Qué es lo que pasa, doctor Germán? Pues que una persona que cotiza muy alto, o sea, una persona que cotice sobre 20 millones de pesos. Cotiza pues, también salud alta. Exacto, entonces va a conseguir ese capital muy rápido. Y él se podría pensionar, pero lo que podría decir es que se pensiona, pero con base en un salario mínimo. ¿Sí? Porque toda esa plata que ahorró, pues no le va a alcanzar el resto de vida para acceder a una pensión. Dice Gonzalo, dice, el tiempo de servicio militar se suma si siempre trabajé en el sector privado. Sí, señor Gonzalo, sí, para eso debe acudir al Ministerio de Defensa o al Ejército o a la Policía solicitando el CETIL y una vez le expidan ese documento, ya usted lo lleva al fondo de pensiones y esa semana se las van a cargar en la historia laboral. John dice que la labor es excelente en estas asesorías y José dice, buenas noches doctor, si radiqué mi pensión de vejez el 19 de marzo de este año y la empresa me retiró de cotizar el 30 de abril, ¿desde cuándo me pagan la primera mesada? Aclaro, que es Colpensiones. Listo, perfecto, don José. O sea, lo primero que hay que aclarar es que es muy diferente la fecha a partir de la cual le pagan la primera mesada y el retroactivo pensional. Sí, son dos cosas muy diferentes. De acuerdo a lo que usted nos informa, uno diría, la mesada pensional o el retroactivo pensional se va a causar desde el 1 de mayo. Pero Colpensiones, por lo general, siempre paga un mes después. Entonces, muy seguramente ingresaría en la nómina de junio, ¿sí? Entonces, por eso le digo que es bueno diferenciar retroactivo a la fecha en la cual comienzan a pagarle la pensión, que es la fecha en la cual lo ingresan a nómina. Luz dice que buenas noches, felicitaciones por este tema. Carlos Bonilla dice buenas noches, ¿cuántas semanas se requieren para pensionarse cuando se suman las de la pareja? Correcto, entonces ahí sería la pensión familiar. Entonces, para poder acceder a esa pensión familiar, pues es necesario cumplir con los requisitos que establece el régimen pensional para acceder a una pensión de vejez normal. Entonces, deberán acreditar entre los 2.300 semanas. Dice Ruth, dice, ¿al liquidar la pensión son 10 años seguidos o puede ser interrumpidos? Al liquidar la pensión. Bueno, listo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Colpensiones tiene la facilidad de liquidar la pensión con los 10 últimos años o con toda la vida laboral. Frente a esas liquidaciones, Colpensiones procede a escoger qué es lo que más le conviene al afiliado. Entonces, dependiendo del ingreso base de cotización, pues Colpensiones establecerá lo más favorable, sea los 10 últimos años o sea toda la vida laboral. Dice Anderson que si usted cree que un fondo como Porvenir, que es un fondo privado, se puede quebrar en los próximos 18 años. Pues realmente eso sí no lo sabe uno, ¿sí? Uno esperaría que no, pues porque cree que son entidades muy solventes y bastante sólidas y con un buen respaldo. Entonces yo creería que sería difícil, pero uno no sabe, pues realmente no lo sé, señora. No, me da un poco de risa la pregunta, y no porque esté cerrada la pregunta, sino porque como uno ve que empresas tan sólidas como por ejemplo Isquiabianca es que quebrada, Almacenes La 14 quebrada, Justo y Bueno, que fue uno de los más beneficiados ahorita en el tema de la pandemia porque mucha gente compraba era que medicinas y alimentos y que están quebrados. Entonces prácticamente cualquiera se puede quebrar bajo ese tipo de escenario, ¿no? Cualquiera dice estoy quebrado y ahí le dice venga señor Estado ayúdeme a mí que estoy quebrado. Mi comentario es más como una crítica, ¿no? Pero bueno. Claudia dice, gracias por el tiempo de ustedes, doctores. ¿Cuántas pensiones existen? Porque se habla de pensión del magisterio, pensiones de los militares, pensión de vejez y qué otras. No, doña Claudia, hay muchas pensiones, sí, hay muchas pensiones. Lo que pasa es que, obviamente, dependiendo del sistema, sí, porque estamos hablando que hay un sistema general que es del cual estamos haciendo referencia, sí, hay otros regímenes exceptuados y cada uno de esos regímenes exceptuados pues tendrán la posibilidad de acceder a una pensión de vejez con unos requisitos diferentes. Y en el régimen general pues hay otras pensiones especiales como las que hacíamos alusión, pensión de vejez anticipada por invalidez, pensión de vejez por alto riesgo y también la pensión para padre o madre con hijo discapacitado. Héctor dice que la mamá de él falleció y que era pensionada y le debía a un banco y le descontaban de la pensión al fallecer. ¿Qué pasa ahí?
Listo, no, entonces muy seguramente ya al momento de fallecer, pues la deuda se cancela. Sí, obviamente ya eso es un tema más que todo financiero. Puede suceder siempre y cuando la señora hubiese tenido un seguro, ¿ya? Un seguro, porque hay seguros que entran a solventar precisamente ese tipo de contingencias. Pero si esa deuda no estaba asegurada, lo más seguro es que al ser parte del patrimonio de la señora, recordemos que patrimonio es el conjunto de, tanto de activos como de pasivos, en ese orden de ideas entraría a la sucesión como acreedor de garantía financiera. Entonces hay que verificar si la señora tenía o no tenía cubierto este tipo de deudas por medio de una póliza aseguradora. Elizabeth Bedoya dice muy buen programa. Y nos ayudamos entre todos porque el doctor maneja solamente laboral y pensión. Muy bien. A mí a veces me llaman y me dicen, no, pero respóndame esa pregunta. Yo, no, zapatero o zapatos, yo de pensiones no sé. Pregunte, yo lo remito con el doctor Camilo y ella le dirá. Uriel Salgado, buenas noches, abogado, felicitaciones por buen programa. Yo tuve una calificación de pérdida de capacidad laboral de 41, pero no tuvieron en cuenta la pérdida de visión. Y por pérdida, dice audiencia, ¿qué debo? Listo, no. ¿Qué debe hacer, no? O sea, yo creería que es de pronto pérdida de la audición. ¿Sí? Auditiva, pensé yo también que... Exacto, no. Ahí lo que él tendría que hacer es de pronto esperar un año para solicitar una recalificación, solicitando que se le incluyan esas nuevas patologías. Esa podría ser una opción. La segunda opción sería iniciar un proceso judicial para que ya sea el juez quien establezca si hay derecho o no a una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y por ende acceder a una pensión de invalidez. En ese tema de la invalidez no sabía yo que también se podían entonces sumar las enfermedades de origen común. Correcto, sí. Eso es calificación integral. Dice Marta Lucía, si hay más de 1.300 semanas en el momento de pensionarse, ¿se puede solicitar un aumento en la mesada? Listo, ¿qué es lo que pasa? Para liquidar una pensión de vejez en Colpensiones, pues se tienen en cuenta todas las semanas cotizadas. Entre más semanas cotizadas tenga el afiliado, pues mayor va a ser el monto que le van a aplicar sobre ese promedio de los 10 últimos años o de toda la vida laboral. Entonces, el hecho de cotizar más semanas adicionales a las 1.300, eso le va a permitir tener un monto superior, el cual será aplicado sobre el ingreso base de liquidación. Gabriela dice que muchas gracias, que valiosa la información. Y Luz Murillo dice, doctor, buenas noches, ya tengo 62 años, ya estoy pensionada, ¿puedo entrar a trabajar en una empresa? Es que me llamaron para trabajar. Perfecto, sí señora. En el caso de doña Luz, si es posible que usted como pensionada pueda trabajar. Hay que aclarar que esa prestación del servicio la debe ser a través de una entidad privada, ¿sí? Quien la contrate deberá ser del sector privado para que dicha situación no le vaya a originar algún tipo de problema o dificultad con la pensión de vejez. Y no le van a cotizar la pensión porque ya está pensionada. Exacto, sí señor, correcto. Y sí puede porque todavía no tiene los 70 años, que es la edad de retiro forzoso. Exacto, sí. Bueno, Uriel dice, ¿qué debo hacer para que pueda volver a calificarme? Listo, entonces, ¿qué tendría que hacer el señor Uriel? Esperar aproximadamente un año, podría ser esa la opción que le había manifestado, y hacer un escrito solicitando que le incluyan todas las patologías, relacionar cuáles fueron esas enfermedades que no le fueron calificadas y relacionar también cuáles fueron esas enfermedades que fueron calificadas y que se han agravado con el transcurrir del tiempo. Entonces esas serían las dos opciones que tiene el señor Uriel para solicitar. Marta Lucía dice que muchas gracias por su amable respuesta. Igualmente Rocío dice, doctor, ¿qué debo hacer? Estoy en Colpensiones, en el año 2016 tenía 1.109 semanas, en este año me reporta 902 semanas. ¿Qué puedo hacer? Porque le quitan semanas. ¿Y qué debo hacer? Necesito un abogado. Doña Rocío, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Pues sería muy importante para este tipo de situaciones tener las historias laborales anteriores para efectos de demostrarle al fondo de pensiones pues que la historia laboral está presentando inconsistencias y que sin justificación alguna le están disminuyendo las semanas. Entonces sería muy importante de pronto que usted revise en sus archivos si tiene historias laborales donde aparezcan el número correcto de semanas para demostrarle al fondo de pensiones que la historia laboral actual está incompleta y presenta inconsistencias. Elizabeth Bedoya dice, ¿es verdad que las personas que prestaban servicio militar también pueden agregar las semanas cotizadas y les ayuda para aumentar las semanas? Me refiero al hombre en ese caso. Sí, señora, sí, Elizabeth, sí es posible que esas semanas que fueron cotizadas o que se lograron a través de la prestación del servicio militar sean sumadas para acceder a la pensión de vejez y eso aumente también el monto de la mesada pensional.
Nos dice, en Colpensiones también se puede pensionar al completar un valor de capital. No, señor, no es posible. En Colpensiones uno se pensiona por semanas. En el fondo privado se pensiona uno por capital como regla general y la excepción es que se pensiona por semanas. Carlos Telles, muy buenas noches también para ustedes. Don Pedro dice, excelente video y temas, ayuda mucho a reforzar conocimientos. Gracias, doctor Guerrero y sus colaboradores, Dios los guarde. Muchas gracias a usted, don Pedro. Don Freddy dice, ¿cómo funciona el tiempo prepensión y qué garantía hay para esas personas que están en ese periodo? ¿Lo pueden votar o desmejorar el salario? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa figura aplica ¿para quién? Para aquella persona que le falten menos de 3 años para cumplir las semanas para pensionarse. Entonces, esa garantía o esa estabilidad solo aplica para la persona que le falten menos de 3 años para ajustar la semana. Esto significa que la persona que tiene 1.150 semanas, ¿sí? Esa persona pues gozará de una estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué? Porque le faltarían 3 años para cumplir las 1.300 semanas. Y no aplica para la persona que esté próxima a cumplir la edad. Entonces, supongamos que una persona ya tiene las semanas, pero le faltan, en el caso del hombre, 3 años para cumplir la edad. Esa persona no gozaría de esa estabilidad laboral reforzada, de esa condición de prepensionado. Porque vuelvo y repito, esa figura aplica es para quien le falte 3 años para cumplir las semanas necesarias para pensionarse. Doña Pancha nos ha hecho una pregunta hace un instante y ella aquí ya hace una manifestación, una aclaración, y le dice es que ella trabajó en etapa productiva del SENA durante 2 años, pero eso fue en el 84. Colpensiones dice que no era obligación de cotizar pensión en esa época. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto, ¿sí? O sea, porque obviamente la obligación de cotizar existió con mucha anterioridad. Ahí de pronto lo recomendable es que la señora de pronto acuda al SENA o acuda a la institución en la cual realizó la etapa productiva y solicite una certificación y las constancias de pago al Sistema General de Pensiones. Y ya con esos documentos podrá solicitar la corrección de la historia laboral. Y nos dice cuántas veces se puede solicitar la pensión por invalidez. No hay ningún tiempo, pues no hay ningún número de cantidad, ¿sí? O sea, usted las puede solicitar cada vez que la considere, ¿sí? Pero no entiendo por qué la va a solicitar. ¿Será que se la negaron una primera vez? O sea, si la niegan, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer una nueva solicitud? ¿O debo esperar algún tiempo, no? No, o sea, ya hay que mirar por qué se la negaron. Si fue por semanas o es porque no acredita el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Si es porque no acredita el porcentaje, pues yo diría, espere 1 año, solicite la recalificación y si le da más del 50%, vuelve y radique o haga la solicitud ante el fondo de pensiones. Pero realmente no hay ningún número máximo de solicitudes que uno pueda realizar. O sea, usted las puede hacer cuantas veces quiera. Pero pues dice que esperar 1 año después de, pero es como un tiempo prudencial, ¿no? Exacto, sí, y estoy haciendo referencia en caso tal de que no le haya dado más del 50% de pérdida de capacidad laboral. Dice Alfonso, coticé 16 años, 12 subsidiado, tengo 65 años, ¿cuánto me devuelven? Entonces, listo, don Alfonso, pues es bastante difícil saberlo, pero sí debe tener usted en cuenta algo, don Alfonso, que en el caso suyo solamente le van a devolver lo que cotizó. Como usted es subsidiado, usted pagó un porcentaje y el Estado pagaba otro porcentaje. Entonces a usted solamente le van a devolver fue el aporte o el porcentaje que usted canceló, no en su totalidad, sino solamente el porcentaje que usted canceló. Entonces, hágase una idea, eso va a ser poquita plata, porque como usted paga actualmente 30,000, 40,000 pesos, eso es lo que efectivamente le van a devolver. Y entonces, la otra parte que se la devuelven al Estado, ¿qué? Sí, se devuelven al Estado. Porque eso es un fondo de solidaridad, no es para ayudar a las personas de escasos recursos que no pueden, entonces, sufragar completamente sus gastos de pensión. Exacto, sí, señor, sí. Bueno, ese tema es interesante, no lo tenía presente. Dice Rocío que el tema es excelente. Joana dice, doctor, buenas noches, por favor, ¿me regala el número? Claro que sí, mira, es este que aparece en pantalla. Dice igualmente Valdir Reyes, dice, doctores, buenas noches, gracias por su atención. Mi pregunta es, tengo las semanas completas y tengo 55 años. Llevo 3 años sufriendo de artrosis degenerativa de mi rodilla. ¿Yo me puedo pensionar antes? Don Valdir, sí es posible uno pensionarse de manera anticipada por vejez como consecuencia de una invalidez,
pero para poderse pensionar es necesario que usted tenga una deficiencia igual o superior al 50%. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Inicie el trámite de calificación ante el Fondo de Pensiones para efectos de determinar cuál es el porcentaje de deficiencia que usted presenta y con eso ya poder establecer si tiene o no derecho para acceder a una pensión de vejez anticipada por invalidez. Duvernay dice, si el puntaje da más del 50% de invalidez y tengo más de 50 semanas en los últimos 3 años, ¿tienen que ver el total de semanas cotizadas para la pensión o no? Listo, entonces, aquí lo de las 50 semanas es para efectos de determinar si tengo o no derecho a la pensión, pero la pensión de vejez, de invalidez se liquida es con todas las semanas que tenga el señor cotizadas. Si superan más de 10 años de cotización, pues solamente se le tendrán en cuenta los 10 años. Pero si tiene menos de 10 años, se le tendrá en cuenta todas las semanas efectivamente cotizadas. Dice Claudia, un vecino que tiene más de 1 año en incapacidad médica, pero hace un mes la junta médica le dijo que estaba bien y fue 0 el porcentaje y camina con bastón esta persona, pues, ¿es posible pensión? ¿Fue accidente laboral? Listo, doña Claudia, pues ahí realmente es bastante complicado entrar a decir si tiene o no derecho a la pensión porque habrá que determinar la historia clínica y cuál es el diagnóstico o patología que presenta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo calificó la Junta, pues él tenía la posibilidad de interponer un recurso frente a ese dictamen. Entonces creo que eso sería como lo importante, verificar que él interponga el recurso teniendo en cuenta que tiene 10 días para hacerlo. Igual decir que tiene 0 invalidez, o sea, eso es motivado, eso no es porque ellos creen que es 0, ¿no? Exacto, sí señor, igual de pronto él también podía haber presentado una enfermedad degenerativa, entonces como consecuencia de esa situación, por eso es que le indican que es 0, que no es derivado ese problema de la rodilla, derivado del accidente de trabajo. Dice Anderson que si por cotizar pensión voluntaria en privado se mantiene el salario base y no lo bajan al salario mínimo. Don Anderson, no entiendo muy bien la pregunta, pero usted en el fondo voluntario, aportes voluntarios, usted puede cotizar lo que considere. Sí, usted puede decir, yo cotizo 500,000 pesos mensuales o quiero cotizar 2 millones de pesos mensuales. Ya esa cantidad usted la establece y esos aportes voluntarios le van a servir para incrementar el monto de su pensión. Dice Fito, dice, buenas noches, ¿es conveniente cotizar toda la vida en Colpensiones, al final trasladarse a un fondo privado y pedir la devolución teniendo en cuenta que uno no alcanzaría los requisitos para pensión? Pues bueno, ahí hay que, vuelvo y digo, hay que revisar las condiciones particulares de cada caso, ¿sí? Hay que entrar a determinar qué es lo que más le conviene al afiliado. Pero en el caso que nos pregunta el señor Fito, pues uno diría inicialmente, si yo no voy a cumplir con los requisitos para pensionarme, esto es, no voy a acreditar nunca las 1.300 semanas, pues lo recomendable sí sería trasladarse a un fondo privado en donde le van a devolver los aportes más rendimientos financieros. Sí, porque a mi parecer, y no soy especialista en pensión, pero yo diría, no tiene lógica hacer eso porque si le trasladan a Colpensiones, le trasladan lo que ha cotizado, pero ellos no te dan rendimientos, y si tú estás en el fondo privado sí te dan rendimientos. Exacto. Más lo que cotizaste, o sea, te devuelven eso, que era lo que estamos hablando anteriormente, o sea, en el fondo privado te hacen devolución de aportes y en Colpensiones la indemnización sustitutiva, solo que la devolución pues trae consigo los rendimientos de las utilidades. Jorge dice, buenas noches, soy un afiliado con Colpensiones con 60 años de edad, con 1.619 semanas cotizadas, hace 4 años no cotizo. En caso de mi fallecimiento, mi esposa puede cobrar pensión de sobreviviente. Listo. En ese caso, para poder acceder a la pensión de sobrevivientes es necesario acreditar las 50 semanas en los 3 últimos años. Si no se acredita en ese número de semanas, pues no será posible que los beneficiarios puedan entrar a beneficiarse de dicha prestación económica. Andrés González dice, doctor, tengo un cuñado que comenzó a recibir la pensión y después se la quitaron. ¿Eso es normal? Bueno, señor Andrés, hay que revisar, ¿sí? Porque primero, pues el fondo de pensiones tenía que haber proferido un oficio mediante el cual indicaba dicha circunstancia. Tendrá uno que revisar cuáles fueron los motivos para expedir ese acto administrativo u oficio. ¿Qué es lo que pasa? A veces Colpensiones se equivoca al momento de reconocer una prestación económica, ¿sí? A veces de pronto los afiliados utilizan documentación fraudulenta o hacen trámites fraudulentos. Entonces habrá que revisar bien qué fue lo que pasó en esa circunstancia para efectos de determinar si lo que está haciendo el fondo de pensiones está bien o está mal.
Ricardo dice, buenas noches, buen programa. Cuando un pensionado muere, la pensión le queda a su expareja, así no vivan juntos, ellos no se han divorciado, hace la aclaración. ¿O a quién le queda esa pensión? Listo, señor Ricardo, ahí hay que entrar a diferenciar algo, ¿sí? El hecho de que usted se separe de hecho, ¿sí? Eso no impide para que un posible beneficiario, sea la cónyuge o la compañera permanente, puedan recibir dicha prestación económica. Entonces ahí sí sería bueno tener claro en qué condición reclama la persona, si en su condición de cónyuge o en su condición de compañera permanente, para entrar a determinar si tiene o no derecho a dicha prestación económica. Vea esta pregunta de Marta, me parece interesante. Dice, mi esposo tiene 56 años y hoy en día tiene cáncer. Cotizó 900 semanas en fondo privado, no trabaja desde el 2014, ¿tiene derecho a pensión de invalidez? Listo, doña Marta, ahí nos toca revisar primero, pues más o menos cuándo fue diagnosticado de cáncer, ¿sí? Y obviamente revisar pues cuál es la gravedad, porque hay personas de cáncer que todavía se encuentran en muy buenas condiciones, mientras que otras no. Entonces, ese tipo de situaciones pues va a permitir que la entidad calificadora establezca una fecha de estructuración, y esa fecha de estructuración es la que nos va a determinar el derecho. Supongamos que su esposo le den una fecha de estructuración del 2014, sí tendrá derecho a la pensión porque sí va a tener las 50 semanas en los 3 últimos años. Pero supongamos que le den una fecha de estructuración del 2020, no va a tener derecho a una pensión de invalidez porque no va a tener las 50 semanas en los 3 últimos años. Entonces sí hay que revisar bien esa situación para efectos de determinar si tiene o no derecho a la pensión. Maritza dice que se puede tener una pensión familiar. Sí, señora, si es posible, se sumarían los aportes tanto del cónyuge como de la esposa y obviamente para acceder a dicha prestación económica deberán acreditar otros requisitos adicionales. Dice Clara, dice, doctor, el tribunal dio orden de pensionarme y radica los documentos del 28 de enero de 2021 y es el momento que no le han dado respuesta. Listo, entonces de acuerdo a lo que él me dice, pues lo que me manifiestan es que se trata de un cumplimiento de sentencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo al Código Contencioso Administrativo, pues el término para dar cumplimiento a una entidad es bastante largo, ¿sí? Entonces yo creería que ahí todavía está dentro del término Colpensiones o el fondo privado para dar cumplimiento a ese fallo judicial. Gonzalo dice, si presté servicio militar por un año, hace ya 40 años, ese tiempo queda incluido por esa fecha y con IBC de un salario mínimo, o sea, ya no entraría para el cálculo de los últimos 10 años. Correcto, sí señor, así es. Dice, octubre, dice, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos, muchas gracias a usted por acompañarnos. Andrés González dice, doctor, me gustaría un programa con el tema de los derechos y deberes de las empresas prestadoras de servicios públicos. Bueno, eso es un tema diferente, pero lo podemos analizar. Esa ley, si no estoy mal, es la 142, algo así, la verdad no. Habría que analizarla porque no es muy fuerte y el del doctor Camilo tampoco. Hernando Arias dice, tengo 980 semanas cotizadas en Colpensiones, hace como 8 años no cotizo, tengo 66 años, ¿qué debería hacer? Gracias y felicitaciones por sus conceptos. Listo, de acuerdo a lo que dice el señor Hernando, pues tiene 980 semanas, o sea, no cumple con los requisitos para pensión, entonces lo que le corresponde es solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Dice Yesenia, cuando se considera una persona como prepensionado o en retén pensionado para que no le puedan sacar del empleo. Sí, esas son dos figuras, son diferentes, ¿sí? Porque una es propia del sector privado, mientras que otra es del sector público. Y esas son las facultades o las ventajas que generan esas instituciones, ¿sí? La institución del prepensionado, el retén social, es para que no lo saquen del empleo. Y es así como lo manifiesta la señora Yesenia. Dice María que quiere como una aclaración un poco sobre la pensión de las 500 semanas. Ok, perfecto. No, en ese caso, doña María Eugenia, para uno poder acceder a una pensión de vejez con 500 semanas es necesario ser beneficiario del régimen de transición. Para ser beneficiario del régimen de transición es necesario cumplir con unos requisitos. Esto es, tener una edad al 1 de abril del 94, que en el caso de la señora de María Eugenia, por ser mujer, deben ser 35 años. Tener a la entrada en vigencia del acto legislativo 750 semanas. Cumpliendo esos dos requisitos ya sería beneficiaria del régimen de transición y por ende se podría pensionar con 500 semanas. Aclaro, estas 500 semanas son en los 20 últimos años anteriores al cumplimiento de la edad. Ayela dice, si alguien que tiene al momento 55 años y tiene pensión de invalidez con 63% y 1.150 semanas,
¿qué se debe hacer para la pensión de vejez si no va a tener las 1.300 semanas para la vejez? Listo, doña Diela, pero bueno, está bien, en ese caso no tendrá pensión de vejez por cuanto no acredita las 1.300 semanas, pero se podría revisar la posibilidad de una pensión de vejez anticipada por invalidez, porque de acuerdo a lo que usted me menciona, él tiene una pérdida de capacidad laboral del 63% y esa situación de pronto lo podría beneficiar con una pensión de vejez anticipada por invalidez. Pedro Mora dice, tengo 1.090 semanas, sufrí un accidente laboral y no he podido laborar para seguir cotizando. Aún la ARL atiende mis secuelas, tengo una incapacidad del 30%, ¿puedo pedir alguna pensión? Tengo 58 años. Don Pedro, pues realmente nos queda muy difícil establecer si tiene o no derecho a una pensión. Ya habrá que determinar cuáles son las enfermedades que tiene y si con esas enfermedades le da para una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Y vamos con la última pregunta. Doctor, hay más, pero pues no las alcanzamos. Ustedes saben que los martes y los jueves a las 8:40 en punto estamos con el doctor Camilo resolviendo temas de pensiones y temas laborales. Así que para poderle dar respuesta a todos, los invito a que también vean las otras transmisiones, porque a veces hacen muchas preguntas en una y en otras muy poquitas. Entonces, para que lo podamos dar respuestas, no podemos seguir por un tiempo bastante amplio. Ya hayamos hecho 50 minutos. Dice Luis Flores, dice, doctor, si tengo 750 semanas y 58 años de edad y 250 millones en porvenir, ¿puedo ya solicitar la evolución? No quiero seguir cotizando y no tengo empleo. Listo, perfecto. Aquí el señor Luis nos dice que tiene 58 años. En ese caso todavía no sería posible reclamar la devolución de saldos, porque para poder reclamar la devolución de saldos es necesario acreditar 62 años. Entonces le toca esperar hasta el cumplimiento de esa edad para poder reclamar dicha prestación económica. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todas las personas que son bastante los comentarios, las preguntas que tienen, pero pues por temas de tiempo no nos da. Martes y jueves, 8:40 la cita con el doctor Camilo Medina Mazo para que intentemos a responder todas las dudas y las inquietudes que ustedes tengan en este importante tema. Recuerden que nos pueden contactar directamente al 301-322-9007. Si quieren hablar con el doctor Camilo, me escriben, mi nombre es tal y soy interesante al tema, quiero hablar con el doctor Camilo. Y ya ahí nuevamente entonces lo contactamos para que resuelva sus dudas. Entonces 201 suscriptores en este momento nos están viendo en vivo, 204, va aumentando la cifra. Les recuerdo, martes y jueves, 8:40 en punto, con el doctor Camilo Medina resolviendo temas de derecho laboral y seguridad social. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor Germán, por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron este rato. Claro que sí, los invito a todos a que le den like, se suscriban y compartan el video, muy posiblemente a otras personas que tengan las mismas dudas que ustedes han presentado el día de hoy les puede servir el video. Así que no omitan el video, compártanlo y así hacemos que el conocimiento se expanda. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los suscriptores. Nos vemos el día martes hablando de un nuevo tema de derecho laboral y de la seguridad social. Que estén muy bien y feliz noche. Feliz noche.